Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta sesión con la metodología de investigación de incidentes. Esta metodología que vamos a hablar ahora es la metodología trípode, que específicamente enfoca todo el esfuerzo de análisis en poder investigar accidentes y casi accidentes. Como su facilitador hoy día está Walter Sarmiento, mi persona. Vamos a estar compartiendo toda esta sesión con ustedes a efecto de poder interactuar en lo que refiere específicamente a la investigación de accidentes como metodología importante en lo que es la gestión integral que pueda tener una organización a efecto de poder determinar las fallas o aquellas condiciones que específicamente tienen el potencial de generar fallas. Esta metodología que vamos a hablar, la metodología trípode, es una metodología ampliamente utilizada en la industria de energía, de petróleo y gas, y por qué no decir también en la industria aeroespacial. Se la utiliza para poder determinar fallas latentes y fundamentalmente condiciones preexistentes en los procesos que permiten, en este caso, evitar la recurrencia. Bien, vamos a hablar el por qué investigar los incidentes. Inicialmente, para efecto de poder determinar el criterio de incidentes, tenemos que ir a una definición amplia. Los incidentes son todas aquellas situaciones que por características y por los procesos que se dan, pueden generar resultados negativos, en este caso reactivos, como un accidente, o generar también situaciones potenciales, como un casi accidente, ¿sí? Si generan condiciones reactivas, como un accidente, prácticamente se presentan hechos, se presentan consecuencias. Y esas consecuencias generan obviamente un impacto a la organización, un impacto negativo, ¿no es cierto? A partir del cual se tiene que generar una investigación, determinar cuáles fueron los elementos que gatillaron las causas, podríamos decir, muy enraizadas dentro del proceso, como luego les voy a comentar, ¿sí? Y a partir de ahí generar la mejora, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de incidentes que tienen el potencial de generar daño, estamos hablando de casi accidentes, ¿sí? Estos casi accidentes que tienen el potencial, tienen la condición y bajo determinadas circunstancias o situaciones, si es que no se toman acciones inmediatas o si es que no se establecen barreras o salvaguardas preventivas, estas obviamente pueden terminar en accidentes. Ambas, obviamente bajo la metodología trípode, tienen su enfoque y ese enfoque necesita ser adecuadamente aplicado en la organización porque hay que tener en cuenta, no existe una metodología que podríamos decir que aplica en la misma incidencia para todo tipo de evento, para todo tipo de consecuencia, ¿sí? Hay que ir viendo cómo aplicar las diferentes metodologías, pero acá hay una salvedad importante. La metodología trípode como condición fundamental tiene justamente el más amplio rango, podríamos decir, de transversalidad para poder investigar elementos factuales como accidentes, como también elementos potenciales como casi accidentes, ¿sí? Luego vamos a ver cuáles son las recomendaciones del orden jerárquico de investigación, porque de igual forma, esto no quiere decir de que en una organización todo tendría que investigarse con trípode, no. Hay un nivel de riesgo en el cual se sugiere investigar con trípode, básicamente por los esfuerzos y la conjugación que lleva la metodología, que requiere la metodología. Y en cambio, otros incidentes podríamos decir, de menor nivel de riesgo,
o de acuerdo a lo que les voy a explicar luego también con incidentes conocidos como nivel de riesgo de medio para abajo o lo que llamamos RAM3, ¿sí? Que se pueden utilizar metodologías más básicas, ¿no? Metodologías más, podríamos decir, puntuales para la condición donde no se necesita ejecutar tanto enfoque. Bien, entonces, con esta introducción, ¿qué significa la investigación de accidentes? La investigación de accidentes involucra y conjuga varias disciplinas de ingeniería. ¿Por qué? Porque específicamente para investigar los accidentes se necesitan las habilidades de un equipo multidisciplinario, ¿sí? Como primer elemento. Y este equipo multidisciplinario determina las fallas que podrán ser internas o externas, o sea, del propio proceso o por fuera del proceso, que vienen a ser las que empujan a la condición, obviamente, que actual se tiene, que es consecuencias de un evento. Hay que tener en cuenta, ingenieros, señores profesionales, asistentes, público en general, de que los accidentes no nacen de una condición inmediata. O sea, ¿qué quiere decir? De que no hay un elemento inmediato y a continuación el accidente. Los accidentes se dan por eventos conocidos, ¿sí? Que hace mucho tiempo están enraizados en el proceso y que posiblemente son de conocimiento de la gestión, o sea, del liderazgo, pero que posiblemente no se ve el potencial. O bajo algunas situaciones que están encapsulados en el proceso y que obviamente el liderazgo por falta de conocimiento, por falta de habilidades de detección, no encuentra o no le enfoca atención y obviamente estos salen en un determinado momento. Entonces, es muy importante la investigación de accidentes en toda organización porque es la que le permite generar la mejora, es la que le permite generar la resiliencia que necesita una organización para efecto de poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque si no utiliza metodologías confiables, el evento va a ser repetitivo. Y si va a ser repetitivo, obviamente estamos enfrente a situaciones que pueden generar condiciones mucho mayores en cuanto a consecuencia y obviamente, por un lado, generar la parada del proceso, ¿sí? Y en este sentido es muy importante la participación del liderazgo. ¿Por qué? Porque independientemente quién facilite la investigación, podrá ser un tercero o un externo, como decimos, que facilite la investigación, que esté a cargo de la investigación, ¿sí? Pero en realidad ese tercero o el que está a cargo de la investigación, que podrá ser gente de seguridad o gente de operaciones, quien fuera, no exime de las responsabilidades de los hallazgos determinados durante una investigación respecto a la línea. ¿Y quién es la línea? El liderazgo, ¿sí? O sea, nos estamos refiriendo al dueño del proceso. Él es en quien inicia posiblemente las causas de un incidente y accidente o casi accidente y en quien termina, ¿sí? Porque como les dije a un principio, los incidentes no eximen a la línea, ¿sí? En la metodología trípode se empieza en esa condición de que no hay un elemento que libere a la línea. Todo empieza en ese punto. Y a partir de ahí, obviamente, podríamos decir, los hallazgos o las oportunidades de mejora o recomendaciones son propias del proceso, ¿sí? Es como una enfermedad, ¿no es cierto? Yo no le puedo echar la culpa posiblemente de una enfermedad incurable que yo tenga, ¿sí? A terceros. No, se debe posiblemente a elemento interno mismo, mi genética, o a hábitos a los que yo, como persona, estoy acostumbrado a incidir. Entonces, la línea es justamente el ADN y es el cuerpo mismo, y es a partir de ahí de donde empieza la mejora. Bien, como les decía, es importante alinear y definir algunos criterios para establecer no solamente una metodología como trípode, como metodología corporativa de investigación, ¿sí? Definir bien
lo que es un accidente y un casi accidente. Dentro de esa pirámide que habíamos definido, lo que es el incidente, el elemento que engloba todo el esquema. Bueno, un accidente es todo evento no deseado e imprevisible, ¿sí? Que obviamente resulta de los procesos que manejamos, ¿sí? Y esos procesos son transversales, pueden ser operativos, administrativos, estratégicos, que involucren al medio ambiente, que involucren temas financieros, porque un elemento importante a comentarles, señores, es de que la metodología trípode sirve inclusive para la investigación de elementos estratégicos, que es elementos financieros y de administración de igual forma. No solamente para temas operativos o de seguridad de proceso, ¿sí? Entonces, ese evento no deseado que puede impactar a las personas, al medio ambiente, a los bienes y activos y a la reputación de la compañía, con una determinada severidad de consecuencias. Esa severidad de consecuencias va a estar en función, obviamente, del nivel de salvaguardas o controles que tenga la organización. ¿Por qué? Organizaciones que tienen mayor cantidad de controles, salvaguardas, barreras, obviamente, si es que tienen barreras preventivas, o podríamos decir que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de eventos, no van a tener accidentes. Van a tener casi accidentes. Ese es un elemento importante a saber. En cambio, organizaciones que tienen mayor preparación en barreras de segundo o tercer orden, que son más que todo barreras de recuperación o mitigatorias, van a tener accidentes, pero posiblemente con consecuencias menores, ¿sí? Y también habrán organizaciones que no saben qué es lo que tienen. Esas son las que presentan eventos catastróficos, ¿sí? Y obviamente, cuando hablamos de eventos catastróficos, ¿sí? Básicamente las consecuencias son divergentes, porque se nos dispara, ¿sí? La severidad de consecuencias. Y ahí hablamos de fatalidades, hablamos de daños catastróficos al agua, al aire, al suelo, hablamos de daños millonarios que pueden tumbar y reducir una organización a cero, ¿sí? O hablamos de multas, de juicios, del público de interés, del stakeholder interno y externo también, ¿por qué no decir? Con ese impacto, ¿sí? Entonces, los accidentes deben tomárselo de esa forma. Y el accidente, ingenieros, tengan en cuenta de que es el input para efecto de definir, obviamente, un incidente a la hora de determinar el nivel de riesgo, como vamos a ver luego. En cambio, el casi accidente, ¿sí? A diferencia del accidente, tiene el potencial, tiene la probabilidad. Son eventos en los que se nos presentan potencialidad y probabilidad, ¿sí? Y que obviamente bajo la óptica de quien los analiza o quien determina, ¿sí? Mientras más rápido se tomen acciones, se cortan ese casi accidente, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo típico de un casi accidente. Bueno, ustedes están viendo algunos gráficos acá que son referenciales, ¿sí? Pero yo les podría decir un evento típico de un casi accidente, que ustedes tengan, ¿sí? Una TEA, ¿sí? O un flare, como decimos, que esté unido posiblemente a una tubería de alivio o venteo, ¿sí? Entonces, que en un determinado momento estén haciendo ustedes el recorrido de ese venteo, TEA, flare o alivio, ¿sí? Y que ustedes, normalmente, como proceso tienen determinado, tienen que saber de que esta válvula, la válvula que alimenta en realidad a la TEA o al flare, ¿sí? Tendría que estar normalmente abierta, siempre, ¿sí? O tener su car seal open, como se dice. Pero cuando llegamos acá, posiblemente a esta válvula, ¿sí? Al hacer un recorrido rutinario a cualquier hora, cualquier día en operación normal, la encontramos cerrada, así, de manera sorpresiva, ¿sí? Bueno, ese es un casi accidente potencial. ¿Por qué? Porque lo encontré
el proceso no se paró, no hubo una demanda del proceso para efecto de aliviar alguna presión, ¿sí? Posiblemente si esa válvula, ustedes dirán, pero sí, pero si la válvula es instrumentada y manda una señal a la sala o al operador donde le dice que está cerrada, debería parar el proceso. Sí, eso es cuando hay procesos, digamos, instrumentados, pero normalmente en este tipo de condiciones, algunas veces o los controles se bypassean porque hubo un mantenimiento, porque hubo estática en el lugar, muchos porqués, ¿sí? Pero obviamente esos porqués traspasan. Estoy hablando de una situación puntual, solo para poner un ejemplo. Entonces, encontramos de que esta válvula está cerrada. Ese es un casi accidente, ¿ok? ¿Por qué? Porque bajo una determinada condición o probabilidad adicional, pudo el sistema haber generado una demanda para aliviar por acá y al encontrar la válvula cerrada, no aliviaba y el ambiente explotaba o sobrepresurizaba, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay el potencial, ¿ok? Muy diferente a un accidente que es que la válvula estaba cerrada, ustedes no estaban haciendo el recorrido por ahí o estaban, no determinaron, ¿sí? No tomaron conciencia, hubo la necesidad de aliviar, se sobrepresurizó y explotó y qué sé yo, afectaron a 3 personas, incendio y explosión, ese es un accidente, ¿sí? Entonces ustedes ven el potencial, ¿sí? Cualquiera fuera esas condiciones, básicamente, cuando sucede un accidente, hay causas, hay amenazas que se dan en el tiempo, o sea, que se presentan en el tiempo, que están algunas superficialmente, o sea, que son visibles como el tema de la válvula, pero otras que no son visibles porque están enraizadas, ¿sí? En el proceso. Otras todavía que son mucho más peligrosas, que están en el ADN de las personas. ¿De qué personas? De las que operan. Y obviamente no todas las metodologías tienen como capacidad de poder encontrar ese tipo de fallas, de causas o amenazas, ¿sí? El trípode permite determinar ese tipo de situaciones y condiciones. Entonces, esas amenazas o causas pueden ser por fallas de hardware, de equipo, tecnología, debido a disciplina operacional inadecuada, puede ser por fallas de competencia, por temas humanos, por temas de liderazgo, de gestión, puede ser por fallas de planificación, documentación, puede ser también por condiciones, como les decía, del stakeholder, de la parte externa, lo que rodea a la organización, por no haber determinado ciertas condiciones potenciales. Y por último, por causas naturales. Ejemplos, ingenieros, tenemos muchas, consecuencias, muchas. ¿Sí? Como les dije, consecuencias con severidades mayores, con afectaciones a personas, al medio ambiente, a los bienes, a la reputación, ¿sí? Y ejemplos en la industria de estos, básicamente por un lado, investigaciones mal realizadas, por no haber determinado a tiempo esos casi accidentes potenciales. Todos estos, los que ustedes están visualizando, básicamente vienen de ese tipo de condiciones. Y obviamente estos resultados o consecuencias que ustedes ven son la falla de la aplicación inadecuada de metodologías de investigación, ¿sí? Que no pudieron detectar la disciplina operacional o las condiciones que se iban gestando o, como decimos, se iban armando para la ocurrencia de estos eventos. Con esto, ¿qué les quiero decir, ingenieros? Lo que les quiero decir es de que el 100% de estos eventos que ustedes están viendo en estas gráficas, y aprovecho estas gráficas de manera amable, me la pasó el ingeniero César Puma, ¿sí? Estas gráficas tienen como condición importante y crítica de que estos eventos se dieron en el tiempo, o sea, en algún momento se pudieron haber específicamente determinado síntomas,
¿sí? Que podrán haber sido como casi accidentes, o pudieron haberse determinado eventos menores, ¿sí? Antes de llegar a estos, porque prácticamente todos estos que ustedes están viendo, estos desastres, estas catástrofes, ¿sí? Si tan solo hubiéramos utilizado metodologías apropiadas para poder analizar muchos de estos eventos y ver la potencialidad, se hubiera evitado, ¿sí? Y obviamente quienes estaban a cargo de esto, o como decimos, el liderazgo, ¿sí? Posiblemente no lo hizo, ¿sí? No lo hizo, o se encapsuló, o se utilizaron metodologías no apropiadas, ¿sí? No hubo el análisis de riesgos respectivo, se utilizaron metodologías inapropiadas y obviamente, por ende, tenemos esas consecuencias. Bien, ok, entonces, ¿por qué es importante investigar los accidentes? ¿Sí? ¿Por qué es importante investigar estos accidentes? Porque a partir de acá, ingenieros, empieza de manera directa y obviamente en retroceso la reconstrucción y la mejora de los controles que tiene una organización. Una organización tiene diferentes controles. Ustedes llamen a esto, si quieren, barreras o salvaguardas. Esto es lo que viene a denominarse el modelo de control del queso suizo, donde hay barreras que vamos a poder llamar estas dos primeras, si quieren, de primer orden, esta de acá de segundo orden y esta de acá de tercer orden, considerando que las de primer orden son barreras preventivas o como llamamos proactivas, que controlan las causas de liberación de un peligro para efecto de que éste no me genere consecuencias. En cambio, las de segundo orden son básicamente de recuperación, o sea, ¿qué quiere decir? De que una vez de que ya se ha dado el evento, prácticamente me ayuden a reducir consecuencias, como por decirles acá, tuviéramos un sistema contra incendio automático mediante rociadores con detección automática y de que apague, pero ojo, automático, no activado por el humano. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y las de tercer orden es así que pueden ser activadas por el humano con intervención humana y siguiendo esa lógica podríamos indicar que va a ser un sistema contra incendio manual, una evacuación de emergencia, un plan de emergencia, un medevac, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitamos investigar? Porque necesitamos saber qué cosas o qué elementos me originaron estos huequitos que llevaron a que específicamente este peligro liberado de mi proceso se alinee y me genere esta consecuencia, ingenieros. Esa es la importancia de utilizar una metodología adecuada de investigación de accidentes, ¿sí? Y obviamente la metodología trípode tiene ese enfoque para poder ya sea por una falla humana o de igual forma por una falla de equipos, como les decía, ya sea por una falla humana o por una falla de equipos, me generó, ¿sí? Esta consecuencia. Entonces, esta es la importancia que en realidad justifica la necesidad de utilizar metodologías que sean confiables para investigar accidentes, ¿sí? Como todos ustedes seguramente conocen, existe el sistema de los 4 pilares y de los 20 elementos fundamentales establecidos y delimitados por el Centro de Seguridad Química de los Procesos, el CCPS, dependiente del AICHE, que es el Colegio de Ingenieros Químicos de los Estados Unidos, un cuerpo colegiado, ¿sí? El cual establece un sistema de gestión de seguridad de proceso para poder obviamente gestionar los procesos en industrias de petróleo y gas, químicas, en otras palabras, industrias en las cuales hay el potencial de generar daño. Muchos de los sistemas que en este momento están empezando a ser requeridos por la legislación de los países, como es el caso de México, el caso de Colombia, el caso de Perú, ¿sí? Están en cierta manera basados en estos requisitos.
¿sí? Entonces, este sistema básicamente tiene su elemento 17 que habla de la investigación de incidentes. Y este sistema enfoca de que la investigación de accidentes, obviamente, sin decir hágalo mediante trípode, pero sí enfoca el esquema que tiene trípode para efecto de poder investigar, porque obviamente lo que se necesita saber acá son esas fallas latentes, ¿sí? Esos elementos que, como les dije, están enraizados en la organización y que no son fácilmente visibles con cualquier metodología o están en el ADN de la organización en las personas. Y eso es lo que específicamente hace Trípode. Entonces, todas las organizaciones tienen sistemas de gestión similares o mejores a ¿sí? Entonces, la justificación de investigar incidentes, accidentes y casi accidentes, ¿sí? Porque recuerden, eso es lo que establecimos inicialmente, está acá. ¿Por qué? Porque permite generar básicamente elementos de monitoreo para efecto de ver cómo están mis salvaguardas, si son efectivas, mis barreras, y obviamente, si es que hay una condición que pueda generar algún elemento potencial, generar la acción correctiva, ¿sí? Entonces, la investigación de accidentes mediante trípode, básicamente lo que hace es mejorar el liderazgo a través de un involucramiento directo, perfecciona las habilidades gerenciales y de ingeniería del equipo que está a cargo de la investigación, ¿sí? Entiende obviamente de que los accidentes no pasan por efecto de que, voy a hacer un ejemplo directo, ¿sí? De que no pasan porque el trabajador, entre comillas, porque muchas veces se toma ese criterio, ¿no es cierto? Pasa un accidente y dicen, voten al tonto o al estúpido que originó el accidente. No, no sucede por eso. Sucede porque no hay un sistema, ¿sí? Entonces, el hecho de generar una acción y empujar hacia una persona, ¿sí? No es la solución, porque esto va en cadena, ¿sí? Como les decía hace un momento, el hecho de que un trabajador no se haya puesto la protección a la cabeza, el casco, y justamente algo le haya golpeado, no es una acción al 100% de ese trabajador. Hay una falla de gestión muy grande ahí y una falla de liderazgo. Y eso es lo que justamente Trípode determina. Nos permite generar esos hallazgos, como podríamos decir, para el sistema de gestión, ¿sí? Permite generar recomendaciones de acción directa, ¿sí? Y obviamente, algo muy importante, que es la mejora del proceso del negocio y obviamente el sentido lógico, que es la moral y la ética que toda organización debe de tener. Entonces, como les decía a un principio, los accidentes, y en este caso investigar ya sea accidentes o casi accidentes dentro de lo que es los incidentes, no ocurren por mala suerte o eventos inusuales o por algo previo o porque primera vez no, sino esto es por una combinación que viene hace mucho tiempo y que posiblemente se va presentando en su organización como casi accidente hasta que ocurre y posiblemente por mucho tiempo hasta que ocurre. ¿Sí? Ese alineamiento que ustedes vieron en el modelo de queso suizo básicamente explica esas condiciones. Entonces, trípode nos permite específicamente lograr todas estas condiciones de enfoque. El resto de las metodologías posiblemente nos llevan solamente a este tipo de condiciones o hallazgos, ¿sí? Con trípode tenemos todo este tipo de ventajas y acciones. Bien, ¿en qué basa la metodología trípode? Fundamentalmente su incidencia. Bueno, trípode empieza todo el enfoque al revés. O sea, ¿qué quiere decir al revés? Se empieza a partir de las consecuencias, o en otras palabras, de los efectos, ¿sí? Analizar
¿Cuáles fueron las consecuencias a las personas, al medio ambiente, los bienes, la reputación? ¿Cómo se define el accidente? Básicamente, ¿qué nivel de riesgo, qué afectó? ¿No es cierto? ¿Cuáles fueron básicamente las causas inmediatas? Vale decir, ¿qué actos inseguros a la disciplina operacional el personal directo cometió? ¿Sí? Y obviamente, ¿cuáles fueron las precondiciones? ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Cómo estaba el clima? Específicamente, ¿sí? Y luego vemos las causas básicas. Las causas básicas se refieren ya a aquellas condiciones individuales, me refiero del personal directo, y cuando hablamos de ese personal directo acá hay una pirámide, ¿sí? Esa pirámide empieza en este sentido. El trabajador, el supervisor del trabajador y el gerente del supervisor del trabajador. Entonces, el génesis, podríamos decir, de una falla, viene de abajo, o perdón, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y las consecuencias van de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, es muy importante determinar esos factores individuales a cada nivel, ¿sí? Y básicamente en base a la criticidad mayor es donde se generan las observaciones de mejora, ¿sí? Y eso tanto a lo individual como también a la responsabilidad de estas personas o de los involucrados en el trabajo, ¿sí? De cada uno de ellos. Y obviamente, a partir de esa definición de causas básicas está la definición del control inadecuado. En este caso, ya lo que es la gestión, ¿sí? O sea, es unir las responsabilidades de este gerente a las responsabilidades que refieren a lo que es la gerencia propiamente que tiene este gerente. Estoy poniendo un ejemplo, obviamente, y cómo interactúa con el sistema. Esos son los que gatillan, o con lo que podríamos decir, el cáncer que empuja a la ocurrencia de todo esto. Entonces, solucionando ese cáncer, específicamente no vamos a tener esto, ¿sí? Es como que les representara, ¿sí? Esta figura, ¿sí? Donde ustedes ven la flor representa, si ustedes quieren, no debería ser lo propio porque es una flor, es algo bonito, pero es solamente gráfico, el accidente, ¿sí? El tallo, las hojas y los demás elementos que pueda tener van a ser las causas inmediatas y las causas subyacentes que les he mencionado acá, ¿sí? Y obviamente esta raíz representa lo que tenemos acá, las causas que directamente me generan la condición puntual, ¿sí? A partir de acá, yo tengo que ir todavía en otras 2 etapas, ¿sí? Para efecto de ver cuál es la genética o mi ADN de esas raíces, ¿sí? Porque a partir de ahí, porque posiblemente en vez de venderme una flor, o sea, es solamente visual, yo tengo acá una raíz de una papa. Entonces necesito ver el ADN, necesito ver si es específicamente eso. Y Trípode llega a esa profundidad, ¿sí? La metodología es una metodología que nace a mediados de los 70, ¿sí? Y fue desarrollada por un grupo colegiado de ingenieros expertos holandeses que específicamente definieron a la metodología no necesariamente por los 3 elementos que ustedes ven, ¿no es cierto?, donde apoya, porque Trípode básicamente lo que busca es determinar fallas latentes, ¿no es cierto?, a partir de eventos o accidentes, ¿sí?, en función obviamente de peligros que se puedan dar en el proceso. En ese sentido, para poder construir, obviamente, o para poder empezar la investigación, se necesitan hacer los tríos. Esos tríos tienen una lógica en base a esto que les voy a explicar, pero en realidad esta metodología Trípode
de manera coincidencial, podríamos decir, nace porque uno de los profesores técnicos que estaba a cargo de la metodología tenía consigo una mascota que la había recogido de la calle hacía muchísimo tiempo y solamente tenía 3 patitas y tenía como nombre de trípode, o sea, podríamos decir el perro era antes que la metodología y obviamente como un elemento para, no sabían qué nombre ponerle a esta metodología, porque esta metodología trípode posteriormente fue directamente adoptada por Shell, ¿sí? 2 de ellos eran ex trabajadores de Shell, ¿sí? Y obviamente luego consultores. Entonces, fue una metodología que se adoptó al interior de la organización y bueno, el nombre específicamente viene a raíz de esta mascota y coincidencialmente con lo que se tiene. Entonces, en la metodología trípode, lo que nosotros necesitamos saber como primer pata o primer pilar, podríamos decir también, son las fallas latentes, que refieren a controles de liderazgo, ¿no es cierto? Gerenciamiento y obviamente todo lo que es supervisión de campo, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo, el poder saber específicamente cuáles son los peligros a los que se enfrenta el proceso, ¿sí? Qué actos inseguros posiblemente se dieron en el sitio, ¿sí? Y bajo qué criterios de situaciones específicas. En esto lo que se analiza es la formación, la competencia, la efectividad de las barreras, o sea, en trípode se disponen de todas las barreras, independientemente sean las que fallaron, y las que estuvieron presentes, porque se necesita de igual forma dar crédito a esas barreras durante un evento, porque no necesariamente en un accidente todo falla, se necesita plasmar en la investigación y decir, esta salvaguarda funcionó bien y conforme a diseño, muy bien, no necesita una recomendación o sí necesita una configuración, una complementación o ver una situación potencial, porque más allá de este evento puede desencadenar este otro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que mi evento se me puede abrir, puede haber un factor de escalamiento, ¿sí? Entonces, trípode determina eso de igual forma. Y obviamente, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad y la motivación principalmente de la gente. Y el tercer pilar o el tercer elemento es el poder ver si hubieron eventos similares en el pasado. O sea, ¿qué quiere decir? En la investigación se determina si anteriormente hubieron accidentes similares, ¿sí? O casi accidentes similares, y si es que se tomaron las recomendaciones específicas o si es que no se tomaron esas investigaciones o posiblemente seguían abiertas, nadie las hizo, no se priorizó porque se lo hizo bajo cualquier otra metodología, no hubo la intervención del liderazgo para cerrar, ¿sí? Entonces, trípode lo que busca es específicamente ese elemento, ¿sí? En esto, el basamento, podríamos decir, de trípode empieza con su modelo de causalidad, donde tenemos 7 condicionantes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el sistema de barreras y salvaguardas que ustedes tienen, ingenieros, no son perfectas y en algún momento estas van a fallar, ¿sí? Van a fallar. Obviamente, hay elementos, podríamos decir, hay condiciones en las que no fallan, ¿sí? No deberían fallar porque hay una persona asignada y obviamente hay un control. Mantienen a esa barrera o salvaguarda viva. Solamente como comercial para el mantenimiento de la salvaguarda viva, que esté relacionada en un procedimiento de la organización, que tenga un personal competente que controle ese procedimiento en el día a día y tercero, que sea auditable. Si ese fuera el caso, estamos hablando de una barrera casi perfecta, ¿ok? Viva por lo menos, pero bajo la condición de trípode, la misma considera de que no son perfectas. Obviamente tiene sentido porque si no, no tendríamos los accidentes, ¿sí? La segunda es
relacionada a todo esto que les he dado como introducción, ¿sí? Que para efecto de reducir nuestro riesgo, cual fuera el proceso, ¿sí? Estas tienen que considerarse como parte del sistema de gestión, no como algo que está muy distante y que alguien de seguridad o alguien de operaciones lo ve. No, tienen que tener un dueño, nombre y apellido. Y el gerente general, el de más arriba, todo en un tiempo, podríamos decir, recurrente, todo el tiempo tiene que preguntar el estado de vigencia de esas salvaguardas. Pero ojo, eso es obviamente parte de gestión integral de riesgos, ¿no es cierto? Donde se necesita tener un listado diagnóstico de actividades, peligros, niveles de riesgo, y a partir de el gerente deriva quién es responsable de qué, ¿ok? Entonces, tiene que tener esta condicionante. La tercer condicionante es básicamente de que estas barreras o salvaguardas que les he indicado, que no son perfectas, ¿sí? Fallan o se caen debido a que nadie les tira importancia o porque directamente no son mantenidas correctamente o directamente el humano, quien debe de controlar esto, no tiene competencia. En otras palabras, las tres que les dije. Procedimiento no está vigente, la persona que debería mantener esa barrera no es competente, zapatero a tus zapatos, y la tercera, no se audita para efecto de ver las debilidades asociadas, ¿sí? La cuarta condicionante es de que las fallas humanas, o sea, del humano que se presentan, ¿sí? Se denominan activas. Y muchas veces, estas son las que el grueso del 99% de otras metodologías, que no vale decir acá el nombre o la definición, ¿sí? Pero ustedes luego de ver esta formación entenderán, se enfocan. Entonces, ¿qué hacen? Las recomendaciones salen directamente a la falla humana como una causa inmediata y ahí se cierra. No es así. En trípode, como les dije, tenemos que ver cuáles son esas fallas latentes que están debajo de la raíz. Acuérdense del ejemplo de la flor, ¿sí? Y el ADN, ¿sí? Tengo que ver qué sangre tengo, ¿sí? Porque puede de que tenga un virus y con una aspirina yo creo que me curo. No, necesito escaneos, análisis a profundidad para eliminar esto, si es que quiero eliminar, ¿no es cierto? Y si es que le doy importancia a mi proceso, ¿sí? La quinta, las causas inmediatas. Esas causas inmediatas van directamente a lo que es el comportamiento humano, lo que llamamos los actos inseguros, ¿no es cierto? Esos actos inseguros que posiblemente en alguna condición se unen, ¿sí? a las condiciones inseguras y hacen que ambas, obviamente, por temas de actitud, esas barreras caigan y se presente el evento. Las causas subyacentes, el sexto condicionante, son todas aquellas, como les digo, que están abajito, ocultas, durmiendo. Son como esas serpientes, si ustedes alguna vez vieron esos programas de Discovery Channel, donde hay algunas serpientes que están en el desierto esperando a su presa, que se meten muy bien bajo la arena y pueden estar inclusive hasta más de 48 horas sin moverse. Parece que no está nadie, pero alguien pisa porque piensan que están durmiendo, ¿sí? Y en un determinado momento, ¿sí? Estas se activan, generan una precondición que sería la pisada. Lo siguiente es posiblemente el acto subestándar de la persona que está cerca o del animalito, y obviamente ahí se da la falla. Entonces necesitamos determinar todas esas víboras que están por debajo, ¿sí? Todas estas causas subyacentes. Y obviamente, una de las más importantes, por no decir la más importante, ¿sí? Que es como condicionante en trípode, de que los incidentes, accidentes y casi accidentes, obviamente, suceden
porque la gerencia o el liderazgo no mantuvo estos controles en sitio. Y obviamente al no mantener esos controles en sitio, ¿sí?, se presenta el evento impactando al proceso. ¿Ok? Esos son las 7 condicionantes que establecen el modelo de causalidad. Dentro de este modelo, obviamente, hay algunos elementos que debemos complementar. Por ejemplo, en el modelo de comportamiento humano, que es lo que llamamos nosotros el acto inseguro o el acto subestándar, ¿sí? Hay un encaminamiento para esto, ¿sí? Porque los actos subestándar pueden ser intencionales o no intencionales. Normalmente los no intencionales, ¿sí?, son mejorados básicamente con formación y entrenamiento como recomendación de la metodología. Y esto obviamente es por una falta de pericia, o sea, práctica, entrenamiento, conocimiento, ¿sí? Y la cual obviamente puede generar su corrección bajo esta condición, ¿sí? Bajo ese encaminamiento. En cambio, si el acto subestándar, ¿sí?, es algo intencional, por un lado, ¿sí?, para acortar el tiempo, o como decimos, para reducir el tiempo porque tengo muchas cosas en la cabeza, el fútbol, la familia, los amigos, el fin de semana, viernes, lo que sea, ¿sí? Puede generar básicamente una mejora basado en motivación, competencia, entrenamiento. En cambio, si acá el acto pensado, ¿no es cierto?, la persona directamente o vio o lo hizo, como decimos, por negligencia o por violación, esto podríamos decir es algo más grave. ¿Por qué? Porque las organizaciones obviamente tendrían que tener a un principio, cuando contratan a un trabajador, de esquemas de tamizado, como decimos, de filtrado, para detectar la gente que rompe y viola las reglas, porque para eso están los psicotécnicos. Tienen una parte donde los psicólogos organizacionales, los psicólogos de la empresa, del área de recursos humanos, talento humano, permite determinar, ¿sí?, si ese nuevo individuo que se contrata es más apto a romper reglas y generar violaciones. Entonces, ¿qué es más importante cuando estoy haciendo un proceso de selección? Tener una persona que tiene una hoja de competencia, es un Steve Jobs posiblemente, o un Bill Gates para la parte técnica, pero en este lado, ¿sí?, estamos enfrente posiblemente a un Charles Manson o no sé, a un Hitler, tomando un ejemplo, ¿sí?, ¿qué es más conveniente? Bueno, es mucho más conveniente trabajar con gente que pueda tener conciencia de actitud y que obviamente esté más apta a lo que es la mejora del conocimiento. Normalmente van a tener en cuenta, ingenieros, de que este tipo de personas, ¿sí?, las que son aptas a la violación y a la negligencia y rompimiento de reglas, es gente que tiene mucha competencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente son muy inteligentes, pero algo no les funciona bien, y es esto. Y eso obviamente no se puede mejorar con entrenamiento, capacitación, formación, motivación, no. Eso hay que devolvérselo a su madre, ¿sí? Una forma de decir, ¿ok? Bien, entonces, el modelo de queso suizo y la causalidad conforme a trípode, como ustedes vieron, específicamente la utilizamos acá. ¿Por qué? Porque dentro del análisis que nosotros hacemos, ¿sí?, inicialmente lo que tenemos que nosotros determinar son algunos condicionantes. Esos condicionantes empiezan con un evento. En este caso es un evento no deseado, imprevisible, que básicamente libera un peligro o agente, ¿sí?, el cual, una vez liberado, tiene la potencialidad, ¿sí?, tiene la potencialidad de buscar objetos o elementos propios del proceso
a quienes afectar. Y ese encaminamiento, ¿sí?, en el cual específicamente se da ese análisis es debido a que posiblemente esa barrera o salvaguarda que era este eslabón fue roto, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a la intervención de un individuo, ¿no es cierto?, de una persona, de un trabajador, ¿sí?, por un acto subestándar, por falta de conocimiento, por negligencia, por violación. Eso se necesita delimitar, pero obviamente esto no terminó ni empezó solamente ahí, es el encaminamiento a lo que viene. Este evento, como ustedes ven, fíjense, gatilló muchas otras amenazas o causas, ¿sí?, que principalmente se centran, ¿sí?, en las precondiciones, donde intervienen en este caso los gerentes de línea, si hablamos de gerentes de línea, los jefes, podríamos decir, de unidad, y el supervisor, o como decimos, el jefe de este individuo, ¿no es cierto? Y en las precondiciones, básicamente hablamos de todas aquellas situaciones que se ciernen en el sitio por las creencias, por el ambiente, por el clima, por el tiempo, ¿sí?, por la forma como se manejan las condiciones de la operación en el sitio. En otras palabras, la forma como se hacen las cosas en el sitio, ¿sí?, indistintamente de lo que digan los procedimientos, bien o mal, pero eso es lo que me genera las precondiciones. Y obviamente estas precondiciones me gatillan y de igual forma interactúan. Si ustedes ven, tienen vínculos de ida y vuelta, ¿sí? Y esos de vuelta son los que empujan en realidad a esta falla, que es la que en realidad determina o gatilla el rompimiento de este eslabón. Y estas causas subyacentes nacen en el sistema, nacen en la gerencia, nacen en quien controla los procesos, en quien controla o quien delimita cómo tiene que ser el procedimiento, en quien delimita cómo se tiene que trabajar, en quien delimita cómo tiene que ser el modelo de contrato, etcétera, etcétera. En otras palabras, el liderazgo. Si ustedes observan, ingenieros, el modelo bajo la metodología trípode, ¿sí?, casi siempre, ¿sí?, no voy a decir un porcentaje, pero casi siempre se corrigen solucionando las causas subyacentes que tienen que ver al liderazgo, la gestión y gerenciamiento en la empresa. A partir de acá empieza todo, ¿sí? Y si yo corrijo acá, esto sigue en cascada y obviamente la probabilidad de ocurrencia de este evento por parte de un individuo es casi nula. ¿Por qué? Porque yo voy a tener aparte, fíjense, aparte de este individuo que tiene que ser competente para asegurarse la resistencia de esta cadena, yo voy a tener una otra persona que va a tener que estar mirando con un ojo esa resistencia. ¿Por qué? Porque él es el responsable de mantener esa resistencia e integridad de esa cadena. Solamente para ponerles un ejemplo gráfico. Entonces, si nosotros con todo esto, lo que ya les expliqué, vamos a entender a lo que es trípode, tenemos que empezar de atrás e ir hacia adelante. Cuando digo de atrás, me estoy refiriendo básicamente desde lo que ocurrió, ¿no es cierto? Desde el accidente típicamente definido, ¿sí? Donde yo tengo daños a las personas, al medio ambiente, a los bienes y a la reputación. Y fíjense ustedes, ingenieros, de que en este orden que yo les pongo, porque tranquilamente podría decirles en función de los bienes, la reputación, el medio ambiente y las personas. No, esto tiene un orden de secuencia en trípode. ¿Por qué? Las recomendaciones que salgan de la investigación tienen que tener esa jerarquía de determinación que se llama. Las recomendaciones
primarias tienen que ir a proteger a las personas, las recomendaciones secundarias al medio ambiente, las de tercer orden a bienes y activos y las de cuarto orden a la reputación. Ahora, si el evento no hubo afectación a personas ni a medio ambiente, entonces empezaremos por bienes y así sucesivamente, ¿sí? Pero ese es el orden jerárquico que normalmente se trae. Entendiendo de que si estas barreras o salvaguardas cayeron, ¿sí? Específicamente por una condición insegura que estaba presente, ¿sí? Y donde hubo un acto inseguro de un individuo debido a precondiciones que había en el sitio que influenciaron a la persona, que pueden ser varias, ¿sí? Generando de que este individuo tome percepciones o, como decimos también, que tome definiciones puntuales a lo que tiene que ejecutar, ¿sí? Y lo cual le llevó fundamentalmente a tener el evento, ¿no es cierto? Pero estos debidos principalmente a una falta de control y liderazgo de la organización, ¿ok? Bien, rápidamente entonces, para ver algunos ejemplos, porque nos falta unos 15 minutos más para que les pueda explicar ya muy bien en detalle, ¿sí? Recuerden lo que habíamos hablado a un principio, lo que eran las defensas y barreras, ¿sí? Habíamos indicado nosotros de que las defensas, barreras o salvaguardas, ¿sí? Podían ser de dos tipos. Físicas y administrativas, y a la vez sean físicas y administrativas, pueden ser activas o pasivas. Activas, básicamente porque estas se funcionalizan en función de una causa o en función de una amenaza, ¿sí? Para controlar, no importando si es primer, segundo o tercer orden. Y pasivas porque ya están en el sitio, ¿sí? Por ejemplo, una barrera activa va a ser una válvula de alivio, por ejemplo, que la funcionaliza la presión, por eso se llama activa. En cambio, una barrera pasiva, ¿sí? Es un elemento que está ahí independientemente de lo que suceda. Entonces tenemos un muro cortafuego, un dique, una barra antivuelco en un vehículo, un sistema de detención de golpeteo, ¿no? Un knockout drum, por ejemplo, son barreras pasivas, están ahí para lo que fuera, por diseño o filosofía del proceso, ¿sí? Y obviamente las procedimentales, que en este caso refieren a la forma como estas van a funcionalizarse o cómo estas van a activarse, ¿no es cierto? Estas barreras necesitan específicamente, como les dije, cumplir 3 requisitos. En un procedimiento, una persona responsable y ser auditables, ¿sí? Al momento de estar en un procedimiento, tienen que cumplir estos 2 requisitos: ser adecuada y disponible. ¿Qué significa? Que esa barrera es puntual para el tipo de amenaza o el tipo de energía que se va a liberar en mi proceso para controlarme. Eso es lo primero que se investiga en un trípode, ver si es efectiva. Y la disponibilidad, básicamente de que esa barrera sea activa o pasiva, pero que sea funcional. Eso en un procedimiento, ¿ok? Segunda, que fundamentalmente permita generar la condición en la cual ha sido diseñada para el tipo de barrera, la robustez, ¿sí? Que pueda aguantar presión, temperatura, carga térmica y obviamente las condiciones propias del proceso, ¿sí? Y por último, que sea específica y en su especificidad que permita ser auditada, ¿sí? Esto para efecto de entender de que la barrera no debe específicamente afectar el elemento propio que va a proteger. Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo una barrera que es una UPS, ¿sí? La barrera de la UPS, por ejemplo, una vez de que esa UPS, ese sistema ininterrumpido de suministro de energía cayó, ¿sí? No tendría que generarme,
¿sí? Una afectación directa sobre la barrera o el control. En este caso estoy tomando el ejemplo de las válvulas, ¿sí? La misma tiene que fallar para sí, pero obviamente en esa falla tiene que generar una alarma para que otra barrera en paralelo entre en acción. Porque muchas veces cuando hay una falla de este tipo, ¿sí? Cae la barrera, afecta en este caso al elemento que controla, entonces todo se desprotege, ¿ok? Bien, entonces recuerden que en trípode, como habíamos hablado a un principio, ¿sí? Nosotros necesitamos inicialmente construir los tríos. ¿Y cuáles son los tríos? Los tríos es básicamente el evento o el accidente, lo que ocurrió con daño a personas, bienes, medio ambiente y reputación, perdón, personas, medio ambiente, bienes y reputación, ¿sí? El segundo trío que necesitamos es descubrir qué lo causó, cuál fue el agente. En este caso, este agente normalmente es la fuente de peligro. ¿No es cierto? Porque hay que tener en cuenta de que los accidentes no suceden por mala suerte. Hay un agente que tiene alguna forma de energía que obviamente se libera y puede impactar. Y nuestro tercer trío, en el trípode, recuerden, porque de aquí viene el nombre, ¿sí? Es básicamente el objeto o el elemento en el cual se genera ese daño. Entonces, aquí ese objeto pueden ser las personas, puede ser el medio ambiente, puede ser bienes o puede ser la reputación. Entonces, la liberación, básicamente, de este peligro, ¿sí? Tiene una incidencia directa sobre el objeto. En realidad, a la hora de hacer la investigación, lo primero que se recomienda es encontrar estas dos, ¿sí? De manera determinante. Lo primero, ¿sí? Esta es la acción A, podríamos decir. Y la acción B ya sale por defecto, ¿no es cierto? Que es la descripción del evento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez determinado el trío, una vez determinado el peligro, el objeto u objetivo a quién se impacta, ¿sí? Se tiene obviamente la descripción del evento. Con esto necesitamos hacer el relevamiento de todas las barreras que estaban y no estaban y ver la efectividad, ¿sí? Para efecto de entender cómo pasó esto, ¿sí? Entonces, si aquí teníamos una barrera, entender cuál fue la causa inmediata o el acto inseguro que hizo de que esta barrera esté deshabilitada, pero a la vez entender, ¿sí? Específicamente cuál fue la precondición, ¿sí? Que empujó, ¿sí? O cómo se interactuó, qué precondición hizo de que ese acto inseguro sea cometido por el trabajador para efecto de deshabilitar esta barrera o el proceso también, ¿sí? Y obviamente ver también el vínculo entre la causa subyacente o falla latente. Estas tres de acá, ingenieros, esta la que ustedes ven acá, es la ruta de la causalidad y es en realidad la que nos interesa grandemente saber por qué pasó para efecto de poder encontrar esa falla, ¿sí? Entonces, en ese análisis del poder saber qué pasó, necesitamos nosotros entender de que las barreras básicamente cumplen cuatro tareas. La primera, ¿sí? Que nos permiten generar condiciones de escape y rescate, vale decir de que si ustedes ven, posiblemente tenemos una barrera pasiva que será un muro cortafuego. Esa es una barrera o salvaguarda que provee escape y ruta, ¿sí? La segunda, que nos genera protección, contención y obviamente señales, ¿sí? Esta es fundamental. ¿Por qué? Porque esta se activa una vez, ¿sí? Una vez que el peligro ha sido liberado y se presenta en el sitio. Entonces, estas son las barreras de primer orden, que podrán ser activas o pasivas. Como les dije previamente, una activa, una válvula de alivio, y una pasiva, posiblemente la integridad mecánica de una prueba hidrostática de una tubería.
¿no es cierto? Entonces estas nos generan protección, ¿sí? En tercer orden tenemos las de control y recuperación. Estas que se activan en segundo orden, ¿sí? Estas que se activan en segundo orden y que básicamente tienen el objetivo, ¿sí? Tienen el objetivo de poder minimizar las consecuencias y restaurar los procesos, los equipos, proteger a las personas, etcétera, etcétera, para que efecto los daños sean mínimos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ingenieros, esta línea que nosotros tenemos acá, de acá para arriba, son básicamente barreras proactivas, ¿sí? Las que tendríamos que determinar. Y de acá para abajo, barreras reactivas. ¿Por qué? Porque estas básicamente se activan, ¿sí? Una vez ya de que el peligro o estas barreras de primer orden fueron traspasadas. ¿Por qué? Recuerden, era una de las 7 precondicionantes que decíamos, o asunciones, de que las barreras pueden específicamente fallar. Dentro de las barreras, ¿sí? De igual forma necesitamos ver la naturaleza, ¿sí? Las barreras pueden tener diferente naturaleza. Podemos tener barreras o salvaguardas o medidas de control procedimentales, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener barreras que se llaman de hardware, que son netamente de equipo, ¿sí? Que directamente actúan ante una condición propia, ¿sí? Podemos tener de igual forma barreras referidas a la competencia, ¿sí? O sea, conocimiento, ¿sí? Todas estas barreras que ustedes ven acá, ingenieros, ¿sí? Están directamente definidos por esa filosofía o lo que podríamos decir el estado de las salvaguardas, de esas barreras, que pueden ser activas, pasivas o procedimentales, ¿sí? Eso es algo muy importante a tener en cuenta. Veamos un ejemplo acá para que ustedes, y ya vamos a ir cerrando un poquito para que ustedes visualicen un ejemplo tal vez básico, ¿sí? Fíjense acá en la gráfica un trabajador que obviamente ustedes visualizarán está sin su EPP, sin ninguna protección, ¿sí? Esto es solamente para fines didácticos, ¿sí? Entra en contacto con una sierra circular que estaba utilizando, ¿no es cierto? Y obviamente se cortó el tercio distal de uno de los dedos. Si ustedes ven la lógica que nosotros necesitamos establecer acá, ¿sí? Inicialmente nos lleva a determinar primero el trío, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, primero, el peligro, ¿sí? ¿Cuál va a ser el peligro? En este caso, ¿sí? Trabajar con herramientas manuales y automáticas, ¿sí? Que en este caso, ustedes dirán, sí, una sierra circular sin guarda, sí, indistintamente, pero sigue siendo el peligro, ¿no es cierto? Lo que llamamos también la fuente, ¿sí? A continuación necesitamos el objeto. El objeto en este caso, ¿sí? La afectación directa que puede haber acá es hacia la mano de la persona. Entonces acá tenemos a la persona, ¿ok? Bien, y nuestro tercer elemento que nos constituye el trío es el evento, ¿sí? ¿Cuál es el evento? Tal cual como nos dice el gráfico. Trabajador resultó con un tercio distal cortado al entrar en contacto con una sierra circular. Ok, entonces lo que nosotros necesitamos, ¿sí? A partir de acá es básicamente ver, ¿sí? Cuáles fueron las barreras o salvaguardas del evento respecto al peligro y de la persona respecto también al evento, o sea, del objeto al evento. Y en eso es importante tener en cuenta en ese análisis estos criterios. La causa inmediata, por ejemplo, del accidente, ¿sí? La causa inmediata acá es de que
el trabajador entró en contacto con la hoja de la sierra, ¿sí? Esté o no esté con guante, o esté o no haya tenido el control de fin de carrera que inactivaba la sierra, lo que fuera, o el protector, ¿sí? Causa subyacente, incluyendo el hecho, fíjense, de que la hoja estaba desprotegida y que el trabajador estaba usando esta herramienta en esta condición de riesgo, ¿sí? El trabajador, de manera, si ustedes quieren, inconsciente o subconsciente, tenía esta condición de tarea como normal, ¿sí? Esa es nuestra causa subyacente, es algo que él lo veía normal. ¿Por qué? Porque posiblemente él miraba alrededor en otras mesas de trabajo que había la misma acción. Entonces, eso es disciplina operacional. Y la causa básica, ¿no es cierto? Al estar desprotegida, en este caso la sierra, el trabajador lo utilizó de este modo y obviamente no habían procedimientos de control acá para el trabajador y obviamente algún supervisor que esté caminando por acá o de manera directa supervisando la tarea, que le diga póngase la gafa, póngase el guante o de antemano le haya generado el proceso de formación, no existía. Entonces, todos esos elementos se tienen que relevar acá, ingenieros, para efecto de ver la efectividad, ver la condicionante de uso, ¿sí? Y obviamente generar, como les decía, este modelo de causalidad, ¿sí? Ver el modelo de causalidad y luego a partir de ese modelo de causalidad generar la solución, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros visualizamos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué eventos tenemos que investigar entonces en esto? ¿Sí? Como bien les decía, la metodología trípode básicamente nos delimita algunos eventos fundamentales para investigar, pero normalmente el trípode se utiliza o se recomienda para eventos que se conocen como RAM 3 o mayor, ¿sí? O sea, RAM refiere básicamente a la matriz de aseguramiento de riesgo, que es esta matriz que ustedes están viendo. Entonces, RAM 3 viene específicamente por el nivel de severidad de las consecuencias, independientemente sea a las personas, al medio ambiente, a los bienes o la reputación. Entonces, todo evento RAM 3 o mayor tendría que ser investigado, ¿no es cierto? Entonces, ese criterio, ¿sí? Lo define también las empresas, las organizaciones, en función de lo que es la profundidad de la calibración de la matriz que utilicen, ¿sí? Entonces, la metodología trípode para este tipo de condiciones, ¿sí? Refiere un equipo de investigación, por ejemplo. Ese equipo de investigación que normalmente está compuesto por un facilitador, ¿sí? Y el resto especialistas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para una investigación de categoría 1, que va a ser para la más severa, ¿sí? Por ejemplo, acá el equipo es de 3 a 5 personas, ¿sí? Donde uno es el facilitador y los demás son los especialistas de proceso, posiblemente alguien de seguridad o viceversa, como fuera. Pero todos estos bajo el mando, la tutela del liderazgo. ¿Y quién es el liderazgo? El jefe o gerente del proceso donde se dio el evento, ¿sí? Necesariamente. Cuando hablamos de investigación de accidentes, también no tenemos que olvidarnos que en seguridad de proceso existen las denominaciones de la pirámide de investigación y obviamente la pirámide de eventos, conforme al API 754, ¿no es cierto? Donde tenemos 4 tiers, tier 1, tier 2, tier 3 y tier 4. Tier 1, que es para eventos de alto riesgo o como llamamos de RAM 5, ¿sí? Tier 2, que es para eventos
de medio a alto, ¿sí? O los que son RAM 4, ¿sí? Y el Tier 3, que en este caso podría denominarse un símil de un RAM 2, ¿sí? O un RAM 1, o sea, estamos hablando por acá, ¿sí? El tier 3. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de eventos menores, entonces podrán investigarse eventos que tengan niveles de severidad de solamente tal vez una atención médica, daños al medio ambiente conforme a la EPA, que no sobrepasen los 5 barriles de líquido o no más de los 10,000 pies cúbicos hora de gas, ¿sí? O componentes que no estén en el listado de Kioto, ¿sí? Bienes de acuerdo a la matriz que tenga en este caso la organización en cuanto a daño a bienes, que normalmente son eventos inferiores a los $50,000, o los de impacto limitado, que no tengan involucramiento, en este caso, de la prensa o que no sean de interés de fuera, más allá de la planta. ¿Sí? Entonces, eso se podrían considerar para lo que es accidentes. En cambio, para casi accidentes, ¿sí? Fíjense, para casi accidentes necesitamos utilizar otra matriz RAM. La matriz RAM que se utiliza para casi accidentes, si ustedes reparan acá, ingenieros, tiene una mayor incidencia, podríamos decir, de probabilidad de consecuencias, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Hay mayor potencialidad, ¿sí? Entonces, las que están de mayor potencialidad o en color rojo, ¿sí? Están definidas conforme a la matriz que les mencioné del API 754 como Tier 4, ¿sí? Porque recuerden, tenemos Tier 1, Tier 2, Tier 3 y Tier 4. Este Tier 4 básicamente refiere a elementos que desafían al sistema, en este caso, los casi accidentes. Entonces, estas dos básicamente engranan acá y en trípode tiene la misma lógica. Entonces, eventos potenciales o algunos le llaman HPI, otros le llaman HPA, ¿sí? O algunos le llaman HIPO, inclusive, refieren justamente a esto, ¿no es cierto? High Potential Incident, todos estos que caen en rojo, de acuerdo obviamente a la determinación o al análisis que se tengan, ¿sí? Entonces, solo como recordatorio, es muy importante que una vez que tengamos ya el evento, la investigación empieza desde el momento en que llega la comunicación y tiene que ser no mayor a las 12 horas de ocurrido el evento, ¿sí? Entonces, los especialistas, el primer paso que hacen es determinar el grado de consecuencias conforme a la matriz, ¿sí? Y obviamente, en función de esas condiciones, determinan si es un incidente significativo que necesite ser investigado para una movilización, ¿sí? Y obviamente en función de esa movilización, desplegar toda la metodología en sitio, generando en este caso primero evidencias, ¿no es cierto? Tiempos, recolectar información para luego todo esto traer a una oficina o a un lugar donde se defina el centro de investigación para hacer el relevamiento mediante los tríos y obviamente la metodología trípode, ¿sí? En caso de que sea un casi accidente de proceso, ¿sí? De igual forma, se toma la misma incidencia de temporalidad, ¿sí? Pero obviamente acá el involucramiento necesita específicamente la participación de otros especialistas para efecto de poder ver eventos críticos recurrentes, cuando es de casi accidentes potenciales. Acá algunos ejemplos, como ustedes visualizarán, ¿sí? Por ejemplo, solamente de referencia, ¿no es cierto? Tenemos acá un trabajador que obviamente se desliza y se resbala, estamos hablando de oficinas, ¿no es cierto? Y donde tiene solamente una sutura, vamos a decir severidad 2,
y obviamente no hubo ninguna afectación al medio ambiente ni a la reputación, solo a bienes. Se gastó $25 y no fue de conocimiento público, ¿sí? Entonces, si hablamos acá en extremo, podría ser 2, medio ambiente 0, bienes 1 y reputación 0. Entonces, dentro de la matriz, esto nos da un RAM 2, ¿sí? Fíjense, nos da un RAM 2 y por lo tanto, acá, al ser esto un accidente, puede ser investigado con otra metodología, no necesita hacerse un trípode. En cambio acá, si ustedes se fijan, tenemos una planta compresora, ¿sí?, que pierde aproximadamente 55,000 pies cúbicos y daños de unos $15,000 por un stand-by. No existieron daños personales y tampoco se generó un incendio, ¿no es cierto? Conforme a este elemento, ¿sí? Se prevé de que se gasten $10,000 adicionales para poder reparar la turbina. Si ustedes específicamente suman estos dos, 10 más 15 son 25. Conforme a lo que es la definición del API 754 para tiers, esto llegaría a ser un tier 1, ¿sí? Entonces, al ser un tier 1, ¿sí? Esto genera, bueno, no hay daño a personas, esto es 0, ¿sí? A medio ambiente, conforme a estos 55,000 pies cúbicos, esto es de una severidad 3, estoy hablando obviamente de memoria. Bienes y activos sobrepasa lo que se tiene para los tiers, los 25,000, bueno, iguala, mejor dicho, por eso es que se lo toma como extremo, esto es 4, y a la reputación, obviamente acá, existieron quejas del stakeholder alrededor del proceso, ¿sí? Y esto es 4. Y por lo tanto, sí, acá tenemos un RAM 4. Y obviamente esto necesita ser investigado en base a la condición que les indiqué, ¿sí? Entonces, bajo ese mismo criterio, ¿sí? Hay para lo que es los casi accidentes, cada una de estas condiciones, obviamente en la participación de ustedes en el curso, ¿sí? Se hace mucha práctica para efecto primero de poder tener un entendimiento cabal de lo que es el API 754, porque el API 754 delimita ciertas condiciones en cantidades y elementos que ustedes a la hora, obviamente, de determinar, necesitan relacionar para efecto de poder ver esos elementos para lo que es la designación propiamente dicha, ¿no es cierto? Conforme a lo que es este API. Muy bien. Entonces, ya terminando esto, ingenieros, la importancia de tener dentro del sistema de integrado de gestión o en el sistema de seguridad de los procesos de la organización, una metodología de investigación de accidentes mediante trípode es fundamental. Fundamental en el sentido de que a través de esta metodología se permite determinar elementos que están muy enraizados o como podríamos decir profundizados en el sistema de las organizaciones o que de alguna otra manera está metido en el ADN de la organización y los cuales con metodologías que no tengan un enfoque de este tipo no pueden ser analizados, no pueden ser determinados y Trípode obviamente busca esta acción, ¿sí? De mi parte y a nombre de Lead Training, los invitamos a una serie de entrenamientos presenciales, virtuales y de igual forma in company que se hacen en demanda en función de este listado que ustedes están viendo en su pantalla y otros entrenamientos específicos desarrollados en base a la necesidad que ustedes tengan. Hay un programa de seguridad de los procesos que Elite Training les puede compartir para efecto de poder tener
el título, ¿no es cierto?, de perito en seguridad de los procesos. Es un entrenamiento que dura aproximadamente un mes, ¿sí? Y que obviamente tiene todos los elementos de enfoque basados en los requisitos del CCPS. Dicho esto, les agradezco por su tiempo. Tengan ustedes muy buenos días y estamos en contacto con ustedes para cualquier condición que ustedes vayan a requerir. Muchas gracias y hasta pronto.